Elías se determinó, ¿verdad?, a pararse enfrente de aquellos que querían mofarse del Dios que él conoce, Jehová Dios de los ejércitos. La Biblia nos dice que Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pueden imaginarse, de los Baales hay 450 sacerdotes de Baal, mientras yo, profeta Elías, soy el único. Él pensando que él era el único, pero no sabía que Dios tenía todavía miles, cientos de otros profetas guardados. Dice: dénsenos pues 2 bueyes, porque venían estos a querer hacer ver que el Dios de Elías era un Dios de pacotilla, un Dios que no se ría, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el Dios más poderoso. Y dice: miren, denos 2 bueyes y escojan entre ustedes, ¿verdad?, uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondrá debajo. ¿Cuántos de ustedes saben que el Dios que nosotros servimos es un Dios de fuego? ¡Aleluya! Un Dios que se manifiesta. Cantamos siempre: si lo llamas, Él se manifestará. Amén. Si lo buscas, Él se manifestará. Y mira lo que dice el profeta: cuando ustedes hayan puesto su buey, porque siempre en el sacrificio se requiere un buey, un animal. Gracias a Jesús, que fue nuestro sacrificio perfecto y fue un humano sin pecado. Invocad, le dice en el verso 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. ¿Por qué vas a invocar el nombre de Jehová? Porque ese es el nombre que tiene poder y autoridad sobre todos ustedes. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, mira, ese Dios que va a responder en medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. O sea que ustedes son más que yo. Ustedes tienen que preparen su buey. Y dice que les dijo: e invoquen el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Aleluya. Y aconteció al mediodía, Elías se burlaba de ellos. Dice el verso 27. Brinqué para el 27. Elías, dice la Biblia, que Elías se burlaba de ellos y le gritaba y le decía: oye, griten más alto, griten más alto, porque Dios es. Quizá está meditando. El Dios de usted está meditando o tiene algún trabajo. Me acuerdo que había una versión que el pastor decía que quizás su Dios está en el baño, haciendo su negocio en el baño. Dice, y le dice, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y dice que ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Mira qué tan ignorantes. Qué tan ignorantes, que eso no podían ni darme cuenta que lo que se estaban haciendo era lastimándose a sí mismo, rogando a un ídolo que para nada no puede hablar, no puede oír, no puede caminar, no puede andar, y todavía se lastiman y están gritando y llorando a esos ídolos. Y dice el verso 29 que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase.
Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Y me encanta cuando tú conoces a tu Dios, tú no te vas a dejar intimidar por nadie. Amén. Eran más del lado de los Baales que del lado de los de Israel. Era solamente el profeta. Elías era el único y él pensaba que era el único que había quedado. Y sin embargo vemos que Dios no le importa la cantidad, los números. Porque si le hubiera importado los números, le hubiera dicho, tráigame todos esos profetas que tengo escondidos por ahí, que son como más de 7,000 de ellos. No, porque Dios se va a mostrar que Él es el verdadero Dios. Y no requiere ejército. Como él dijo, no es con espada, no es con ejército, mas es con el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu y Él obra de manera maravillosa. Dice, miren, acérquense a mí, le dice Elías a todos, acérquense al pueblo de Dios, acérquense. Y Él le arregló, y este verso 30 quiero que presten atención. Dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuántos altares están arruinados? Yo me acuerdo cuando venía creciendo en el evangelio, hablábamos del altar familiar. ¿Qué era el altar familiar? El tiempo de acercarse a Dios. El tiempo de que la familia viene unida a orar unidos. Cuando tú oyes un altar, de una vez lo que te viene a la mente, ¿qué es? El momento de acercarse a Dios. El momento de ofrecer a Dios algo. Amén. Pero aquí vemos que el altar estaba arruinado. ¿Por qué el altar estaba arruinado? Y cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios, vienen situaciones horrendas. Y uno a veces quiere saber, pero ¿por qué esto? Porque hay pecado. ¿Qué es lo que hace que el hombre se aleja de Dios? Pecado. Pero gracias a Dios por un Elías que Dios usa para arreglar el altar de Dios. Que Dios nos ayude en estos tiempos. Muchos altares están destruidos en nuestras vidas personalmente. Nosotros podemos elegir un altar para el Señor, ser un altar para Dios. La Biblia dice que cuando él arregló ese altar, Elías tomó, dice, 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová. Porque él sabe que hay poder en ese nombre. Hay poder y autoridad. Él edificó. ¿Cuántos altares en nuestras vidas tenemos que edificar? Relaciones rotas, familias, matrimonios rotos. Y Dios nos envía a edificarnos los unos a los otros. Y después dice que hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. O sea que no solamente hizo el altar, pero además dice que abrió brecha, abrió una zanja alrededor del altar. Y dice que preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y eso lo hicieron como 3 veces. Es que Dios se va a glorificar en esto. Es que no soy Elías que va a ser el que va a llevar la gloria en esto. Yo quiero que
el Dios que yo sirvo, la gente entienda que eres un Dios todopoderoso, es el único verdadero Dios. Por tanto, yo le voy a echar tanta agua a ese sacrificio, porque el que va a quemar eso va a ser Dios. La Biblia nos dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y mira lo que dijo. Primero habló a Dios. Por eso digo que el altar lo que hace es acercarte a Dios. Tú no haces un altar sin hablar con Dios. Aleluya. Tú no preparas un lugar sin haber hablado con Dios primero. Amén. Inclusive cuando recibimos casas nuevas, carro nuevo, todo queremos que entregárselo a Dios. Porque entendemos que Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón por qué estoy aquí. Él es mi proveedor, mi pastor. Por lo tanto, cuando Elías se acerca a Dios, le dice, mira, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él como que recordando lo que tú has prometido a mis ancestros. Yo los tengo que nombrar porque ellos fueron los primeros a quien primeramente tú liberaste la bendición sobre Israel. Por lo tanto, él dice, Dios, Jehová Dios de mis ancestros, Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Nosotros a veces tenemos que tomar una demanda y hacer saber a las tinieblas que Jehová Dios es nuestro Dios. Aleluya. Y no vamos a dejarnos intimidar por las situaciones, las preocupaciones que quieran venir a nuestras vidas. Porque el Dios que yo sirvo, yo sé quién Él es y yo sé cómo Él funciona. Y Él le dice, le responde, le dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Quiere decir que Elías no estaba obrando por sí mismo. Él había escuchado de Dios. Dios le dio una estrategia única. No lo vas a ver repetido en la historia de Israel. Es la única que vemos. Osado, un hombre osado, lleno de fe, atrevido, que pudo mostrarle a los enemigos de Israel, a los idólatras de Baal. Si tú te metiste con el pueblo de Israel, te metiste con el Dios de Israel. Y él ora y le dice al Señor, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mira la oración. Inclusive él está orando por ellos también, esperando de que ellos se arrepientan también. Él no era egoísta, pero él está haciendo ver que el Dios que él sirve es un Dios que salva, es un Dios que responde. Entonces dice la Biblia, verso 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Aleluya! Y viéndolo todo el pueblo, que hicieron, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. ¡Aleluya! Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los
te metas con el Dios a quien yo sirvo. Su nombre es sobre todo nombre. Vemos que Juan y Pedro y Juan, entrando al templo, la Biblia nos dice en Hechos 3:6, no tienen que irlo a ver allí, pero lo voy a referir. Entrando al templo a la hora de la oración, dice que había un cojo en la entrada del templo. Y ese cojo empezó a pedirles, porque lo ponían allí a pedir dinero, a pedir limosna. Y cuando ellos lo vieron, dice que miraron y vieron que él estaba pidiendo. La Biblia dice que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Cristo, Jesucristo de Nazaret, porque ese nombre hay sanidad, porque en ese nombre hay poder y autoridad. Cuando tú usas el nombre de Jesucristo, debes de entender que lo que significa, qué es lo que conlleva ese nombre. Tenemos que estar más conscientes de no usar el nombre de Cristo simplemente como un cliché, como un estilo. No, si lo utilizas es con autoridad, con entendimiento, con una razón, con un propósito. Amén. Esperando que cuando lo utilice, los demonios tiemblan y tienen que salir. Aleluya. La Biblia dice que este hombre se levantó andando, saltando, gozando. ¿Verdad que sí? Porque fue en el nombre de Jesucristo. Él le dijo: mira, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que yo tengo, yo te lo voy a dar. Lo que tengo es Jesucristo. Lo que tengo es sanidad. Lo que tengo es liberación. Lo que tengo es salvación. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Con la autoridad que hay en ese nombre, se levantó el cojo. Y no solo anduvo, pero corrió. Aleluya, saltó, brincó. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que hay que esperar cuando usamos el nombre, que es sobre todo nombre. Y la Biblia nos dice que cuando los discípulos hicieron esa obra milagrosa, ustedes pensarían que todo el mundo estaría contento. Ustedes pensarían que la iglesia, los sacerdotes, los religiosos estarían contentos, pero no estaban contentos. La Biblia dice en Hechos 4:7 que los sacerdotes, los escribas, los gobernantes, todos los que estaban en ese tiempo se opusieron a la sanidad de este hombre. ¿Y sabe qué dice? Y poniéndolos en medio a Pedro y a Juan, los puso en medio como una corte, ¿verdad? A enjuiciarlos. Les dice y les preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos sabían que esto no fue simplemente una obra de ellos. Ellos preguntaron: ¿en qué nombre? Ese es Hechos 4:7 para los que están buscando. ¿En qué nombre? Fíjense, ellos no dijeron por qué ustedes hicieron eso, sino dijeron: ¿en qué nombre? Porque ellos saben que en el nombre que ellos utilizaron es un nombre de autoridad y de poder para que hubiera pasado un milagro tan poderoso como ese. Porque este hombre era por años que lo llevaban allí, cojo, al templo, a la entrada. Lo llevaban para pedir limosna. Y ellos, molestos con los discípulos, le dicen: ¿con qué potestad? ¿Con qué autoridad? ¿Qué potestad quiere decir? ¿Con qué autoridad? Que como quien dice: ¿quién le dio autoridad a ustedes para sanar ese cojo? ¿Cómo es eso? Dice: ¿y en qué nombre utilizaron ustedes? Porque ellos se creían la única autoridad que existía en ese tiempo. Los gobernantes, los sacerdotes, los líderes espirituales. Ellos pensaban que ellos eran como quien dice el icing on top of the cake. La cereza encima del dulce. Pero se equivocaron. Estos discípulos apóstoles
pues, le dicen ellos, ¿verdad? Que ellos estaban pensando, bueno, pues que los golpearon, los encarcelaron, hicieron de todo, pero aún así no dejaron de anunciar el nombre que es sobre todo nombre. Y para cerrar, para nosotros meditar y reflexionar, lo que nos dejó escrito en Filipenses Pablo nos dejó escrito en Filipenses capítulo 2, escribiendo a la iglesia en Filipo, capítulo 2 de Filipenses. Y ahí sí les voy a pedir que entren conmigo para ya terminar de cerrar esta parte del mensaje. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Tú y yo tenemos la bendición de utilizar el nombre de Jesús, de apropiarnos de su nombre, de usar su nombre con la expectación de que va a suceder lo que tú le has pedido a Dios. Aleluya. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que viene a Dios tiene que venir a Él con fe, creyendo. Elías llegó a Dios con fe, creyendo que Dios mismo iba a abrir los cielos y derramar fuego sobre ese sacrificio y hacerle saber a esos idólatras que el único Dios verdadero es Jehová nuestro Dios. No sé cuál sería tu situación hoy, pero Dios sabe dónde te encuentras en este momento. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué está sucediendo en tu vida? En tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, tu negocio, tu salud, sea lo que está pasando. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Hay un nombre sobre el SIDA. Hay un nombre sobre el cáncer. Hay un nombre sobre todas las cosas debajo del cielo, debajo de la tierra, en el mar, donde te muevas. Hay un nombre que es sobre toda situación en tu vida. Y ese nombre es Jesucristo. Yo te quiero invitar hoy. Voy a pedir rostros inclinados. Quiero hacerte esta invitación. Si tú has probado todo, has probado la droga, la marihuana, has probado todo tipo de drogas y no te has saciado, es más, te ha ido peor, te has sentido peor, yo te quiero invitar hoy para que pruebas al nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el que salva, el que murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, el que se entregó totalmente a la muerte, aleluya, pero que también venció la muerte. Y cuando Él venció la muerte, tú y yo vencimos la situación de nuestras vidas. Y Él nos ha dado las llaves. Esas llaves las tenemos en nuestras manos. Y hoy te lo presento. Jesucristo es la llave que abrirá todas las puertas
que puedan estar cerradas en tu vida. Si quieres conocerle, haga esta oración conmigo. Y diga: Padre amado, vengo a ti en esta hora. Reconozco que soy pecador. He pecado contra ti. He pecado contra mi vida. He pecado contra mi familia. Padre, perdóname. Perdóname. Me entrego hoy a ti, Señor. Oh, límpiame, Señor. Oh, me arrepiento de todos mis pecados. Haga esta oración con todo tu corazón. Y ruego hoy, Dios de la gloria, escriba mi nombre en el libro de la vida. Porque entiendo, Señor, que una sola vez el hombre muere y después de la muerte viene el juicio. Yo no quiero, Señor Jesús, ir al infierno. Límpiame ahora y escriba mi nombre. Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi único Salvador, en el nombre de Jesús.